Y acá sí voy a apoyarme con unas diapositivas adicionales a las que ustedes tienen en la carpeta, para un poco, este encuentro también nos debería, digamos, nos debe permitir refrescar algunos temas conceptuales fuertemente, porque nosotros, eso es lo que, en esa parte es lo que nosotros tenemos que liderar. Entonces, cuando hablamos nosotros de evaluación cuando hablamos nosotros de evaluación de proyectos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que en el tema de evaluación de proyectos nosotros vamos a tener algunos tipos de evaluaciones durante el ciclo de vida de un proyecto o programa. Y antes algo hablábamos y creo que adelantamos este tema. Cuando nosotros estamos en la preinversión, nosotros hablamos de una evaluación ex ante. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una evaluación durante la inversión, en el ejemplo que me preguntaba el colega, hacemos una evaluación intermedia, podemos hacer una evaluación intermedia. Cuando es puntual podemos hacer una evaluación intermedia, pero durante la ejecución también hacemos la evaluación que nosotros denominamos seguimiento o monitoreo. Entonces, fíjese, en un caso cuando el proyecto es pequeño o grande, hacemos siempre seguimiento y monitoreo, pero en algunos casos podemos hacer un control de procesos. ¿Y eso qué significa? Evaluación intermedia, más cuando son estos proyectos, la magnitud es grande, ¿ya? Y cuando es la operación, durante la operación vamos a hacer en este punto, vamos a hacer la evaluación de resultados, dependiendo de la maduración, si es de un programa de infraestructura de riego, lo haremos. ¿En qué tiempo nosotros visibilizamos los impactos en un proyecto riego? En 2, 3 años ya nosotros visibilizamos. Hay delta de los ingresos, modificaciones de las condiciones de vida y los indicadores se pueden mover. Si lo hago la evaluación de impacto al año no lo voy a visibilizar. Los indicadores de impacto no van a visibilizar. Pero sí, a unos 3, 4 años, nosotros, que el proyecto ha entrado en operación, podemos visibilizar los impactos a través de los indicadores y lo podemos medir. Y para eso debo haber hecho mi línea basal. Yo no puedo hacer evaluación de impacto si al inicio de la operación, antes de ejecutar la inversión, no he realizado la línea basal. Entonces, podemos hacer evaluación de resultados e impactos y podemos hacer evaluación ex post. Entonces, evaluación ex post es cuando ya nosotros lo hacemos. La evaluación ex post es aquella evaluación que me permite evaluar la intervención de una política, de un programa, de un proyecto, desde la concepción de la idea hasta, digamos, la operación de la misma. Entonces, en todo ese proceso, la sumatoria para nosotros es una evaluación ex post. Entonces, cuando hablamos de evaluación de proyectos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de estimar y comparar beneficios y costos de un proyecto para decidir la conveniencia. Lo que hacemos en la evaluación es, digamos, comparar los beneficios y costos en el horizonte de evaluación. En el horizonte de evaluación, ¿no es cierto? Para decidir la conveniencia de su ejecución, desde el punto de vista público. ¿Nos conviene o no ejecutar este proyecto de carácter público? Acá debo precisar lo siguiente. Entendemos, porque yo les digo, en un distrito puede haber 2 proyectos de infraestructura de riego. Y ambos son necesarios. Ambos, digamos, son pertinentes. Pero acá nosotros cuando formulamos entendemos que esos proyectos ya han sido priorizados. Sé que el proyecto 1 en prioridad es la que estoy haciendo. Porque no entendería, porque el proyecto 1 y 2 que están en el mismo distrito que es de riego, ¿no?, al final van a ser rentables, por decir ambas van a ser rentables. El tema de hacerlo primero o segundo es que de repente el proyecto que voy a hacer primero contribuye más en términos económicos duros a la economía nacional, por lo tanto, hablando segmentariamente a ese grupo poblacional o a esa área geográfica. Entiendo que este tema ya ha sido, nosotros hemos allanado con una buena planificación. Nosotros hemos planificado y hemos jerarquizado y estamos ordenadamente abordando los proyectos, algo que de repente es nuestra debilidad. Porque de repente estamos haciendo el proyecto 2,
que contribuye a la economía nacional en el horizonte de su vida con 500.000, o sea, 1 millón de soles, y estamos dejando de hacer otro proyecto similar, con el mismo nivel de envergadura, que no contribuye con 1 millón, sino que contribuye con 5 millones. La lógica es por qué estoy haciendo el segundo y por qué estoy haciendo el primero. Entiendo que esa parte, debo precisar, ya ha sido allanado en un tema de jerarquización y priorización de inversiones, ya sea a nivel sectorial o global. Entonces, si eso es así, yo estoy agarrando el proyecto individual que estoy formulando y voy a evaluarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo así? En ese proyecto si estoy haciendo con la metodología beneficio-costo, estoy comparando beneficios y costos de este proyecto para decidir su conveniencia. O sea, está priorizado, voy a evaluar. Si los indicadores sociales nos salen bien, entonces nosotros decimos el proyecto, digamos, y declaramos viable el proyecto. Correcto. Entonces, ¿por qué evaluamos? Porque queremos obtener más de lo que gastamos. Porque queremos obtener más beneficios que lo que nosotros estamos utilizando en la inversión. Porque debemos jerarquizar, ya que ¿por qué? Porque nosotros podemos tener 2 proyectos a la mano y estos tienen casi el mismo nivel de inversión. Y tenemos los indicadores de A de un tipo y de B de otro tipo. Y nos permitiría la evaluación jerarquizar entre 2 o más proyectos porque los recursos no son suficientes. Y tercero, porque nos permite extraer lecciones aprendidas. La evaluación nos permite extraer a nosotros lecciones aprendidas. Cuando hacemos una evaluación intermedia, cuando hacemos una evaluación de resultados, cuando hacemos una evaluación ex post, este tercer punto lo vemos, lecciones aprendidas. Por ejemplo, el BID y el Banco Mundial, cuando estaba en el Ministerio de Transporte, nos decía, y hacíamos la evaluación de Caminos Rurales 2 esos años. ¿Para qué hacía la evaluación? Miren, aunque les parezca mentira, la parte que le interesaba al BID y al Banco Mundial eran las lecciones aprendidas. Eso le interesaba al BID y al Banco Mundial, y lo miraban con lupa. Y esas lecciones aprendidas, cuando se le hizo llegar la siguiente propuesta, al toque miraron qué de las lecciones aprendidas habían sido tomadas en consideración en el nuevo diseño. ¿Por qué? Porque metodológicamente yo digo, las lecciones aprendidas deben responder de manera simple a 3 preguntas, que lo podemos poner en capítulos y lo podemos poner en componentes, ¿no? Por ejemplo, a ver, la primera pregunta es, ¿qué de lo que hemos hecho con la intervención es buena y deberíamos seguir manteniéndolo en un próximo diseño? Y eso decimos nosotros en el tema de priorización de inversiones, en el tema de ejecución, en el tema de financiamiento, en la administración de los recursos, etc. Fíjese que esa primera pregunta lo respondo por cada uno de los ejes de la intervención. Una segunda pregunta sería, ¿qué de lo que hemos hecho en la intervención estuvo mal y no deberíamos hacerlo? Porque nosotros cuando hacemos un proyecto inicial, un programa inicialmente, lo que estamos haciendo vuelta es predecir. Estamos tratando de acercarnos con un diseño. No todo lo que nosotros diseñemos en el proyecto se va a cumplir a un 100%, ni todo es bueno. Y eso es parte de las lecciones aprendidas. ¿Qué de lo que nosotros hemos hecho estuvo mal y ya no deberíamos incorporar un próximo diseño? Y una última pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué de lo que, qué no hemos hecho y deberíamos haber hecho en el proyecto? ¿Qué deberíamos haber incorporado? Siempre nos queda una sensación en una intervención del proyecto, oye, esto no está, no tenemos, pero debería estar, esto, si tuviéramos esto, mejoraría nuestra intervención, etc. Por lo menos a mí me ha pasado en los programas que he participado. Entonces, eso en medio de talleres, eso en el tema de priorización, en el tema de ejecución, en el tema de operación, etcétera, en el tema de administración de recursos, etcétera, etcétera, se convierte, ¿no?, en insumos que tú tomas en consideración para un próximo diseño. Entonces, por ejemplo, la evaluación digamos, de resultados, de impactos, o la evaluación ex post, nos permite, digamos, extraer lecciones aprendidas y conclusiones de la intervención. Por eso es importante estos tipos de evaluación. Cuando estamos hablando de evaluación ex post,
es que nos permite medir esto, si de verdad estamos teniendo más beneficios de los costos que estamos asumiendo. Si en verdad puedo hacer A o B, y yo tengo en la cartera ejecutiva un proyecto A y un proyecto B, ¿por qué tomo el A y por qué tomo el B? Entonces, para eso me sirve, por ejemplo, la evaluación ex ante, pero la evaluación ex post me sirve para lecciones y conclusiones. Entonces, eso es para nosotros evaluación y el por qué nosotros evaluamos. ¿Para quién evaluamos? Desde el punto de vista de evaluación privada, lo hacemos para una persona o empresa. Y acá, ustedes recordarán, tienen dos tipos de evaluación: la evaluación financiera, la evaluación económica y la evaluación financiera. La evaluación económica, desde un punto de vista puro, no tenemos financiamiento. Y la evaluación financiera, cuando nosotros incorporamos el tema de financiamiento en la evaluación. Y en la parte de evaluación social, lo hacemos desde el punto, ¿para quién evaluamos? Para todos los habitantes del país, pero seguramente privilegiando a algún grupo que es el beneficiario. Entonces, para nosotros eso es la evaluación social. Y en la evaluación social tenemos dos cortes también: la evaluación económica, ¿no es cierto?, y la evaluación social propiamente dicha. La evaluación económica es aquella evaluación, ¿cierto?, que nosotros no estamos, digamos, mirando, digamos, los impactos que podamos tener, las externalidades que podamos tener. No miramos esas externalidades. Les pregunto, ¿en cuántos de los proyectos de inversión pública con las pautas anteriores mirábamos las externalidades? Solamente veíamos la unidad, los recursos que entra a la unidad, los recursos de producción, los factores de producción, entra a la unidad productora y salen bienes o servicios. Y tenemos beneficios. Eso lo cuantificamos nosotros en todo este proceso de los costos, ¿sí? Ponemos todos los costos y esos costos simplemente lo aplicamos los factores de corrección y teníamos los flujos sociales. Y a esos flujos sociales, ¿no?, lo incorporamos los beneficios, ¿no es cierto?, más pertinentes, los más cercanos, pero que no incorporaban el tema de externalidades, y para nosotros esa era la evaluación económica. En cambio, la evaluación social propiamente dicha, y lo dice Castro, ¿no?, nuestro amigo Castro de la Universidad de los Andes. Castro dice, ¿no es cierto?, la evaluación social sí ya incorpora las externalidades. Incorporamos nosotros las externalidades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el proceso de, ahora lo vemos, en el proceso de determinación, a ver, acá está esto. Eso quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, calculamos el BAN social, para nosotros ese BAN social es igual al BAN privado más las externalidades, ¿no es cierto? Para nosotros eso es. Si nosotros tuviéramos digamos, el proyecto Conga, o sea, tendríamos nosotros el BAN privado. Ahora habría que incorporar y valorar, ya tenemos colegas que han estudiado esto, valorar todas esas externalidades e incorporarse. Entonces, ese privado, más o menos, dependiendo cómo sea el signo de las externalidades, se convierte en el BAN social. Y puede que socialmente ese proyecto no sea bueno para la sociedad. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros cuando hacemos este ámbito de análisis, generalmente la evaluación desde el punto de vista privado, con corrección de precios que nosotros vemos, etcétera, incluyendo los proyectos públicos, nosotros tratamos desde insumos, la unidad productora y el producto. Y hacemos este análisis en esta parte. Pero estamos dejando de reconocer las externalidades hacia el origen y las externalidades hacia o repercusiones hacia el destino. Una evaluación social, digamos, verdadera, debería incorporar todo este ámbito para que sea una evaluación social integral. En estas pautas incorporamos algunas partes, como lo vamos a ver nosotros a continuación. Entonces, esto significa que en ese proceso de construcción de beneficios y determinación de beneficios y costos, como les decía, siempre tenemos tres grandes pasos: identificar cuáles son esos beneficios o costos, cuantificar cuántos son esos beneficios en unidades de medida, por beneficio cuánto es, y por cada rubro cuánto es los costos, y la valoración ya significa darle unidades monetarias. Entonces,
Y esto lo hacemos, digamos, en el horizonte de evaluación del proyecto. Ya todo eso lo vimos. Y a partir de eso, sí, nosotros podemos tener tipos de evaluación. Una evaluación beneficio-costo, que es aquella en la cual tanto los costos como los beneficios, todas son identificables, cuantificables y valorables. Y nosotros podemos hacerlo con un análisis o una evaluación beneficio-costo. Y el costo-efectividad, que tiene el tema de eficiencia, nosotros normalmente siempre todos los costos, tanto a nivel de este método de evaluación o este otro, todos los costos son identificables, cuantificables y valorables. El tema es los beneficios, que nosotros podemos identificar. En muchos de los casos podemos cuantificar, en algunos quedan algunas dudas, pero en los proyectos de corte social muchas veces son difíciles de valorar. Nuestro amigo Fontaine era hasta el final un investigador muy bueno y sacó un paper académico nada más de cómo hacer evaluación de beneficio-costo para proyectos educativos. Y los invito a leer. Entonces, lógicamente tú tienes que hacer construcción de determinados indicadores para utilizarlo en la evaluación. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces resultó bastante interesante, no se ha validado totalmente y no se aplica totalmente todavía ni en Chile y tampoco nosotros hemos ensayado todavía un tipo de trabajo en ese sentido. Bien. Eso por una parte. Entonces volvemos a nuestro esquema.